Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, opinarles, enmarcarles los acontecimientos, sean españoles o sean internacionales, que nos parece que hay que conocer. Todo eso con dos premisas, el rigor y la valentía, y en un ambiente general que tiene que ser sí o sí el de la libertad. Un medio que no se construye con esa visión acaba siendo, o es de antes de que nazca, la voz de su amo. Y eso ni a ustedes ni a nosotros nos interesa, y por lo tanto ese es un modelo que ni seguimos ni creemos en él. Hoy empezamos en el entorno Putin, porque como sabéis muy bien, pues llevamos un control exhaustivo de los primeros días, semanas y meses, los 100 primeros días de Trump en la presidencia norteamericana. Digo Putin porque hoy hemos sabido que Trump y Putin han tenido ya algunas conversaciones, no sabemos cuántas, a propósito del final de la guerra de Ucrania. Este es el titular de New York Post, que dice que Trump revela que habló por teléfono con Putin y dice que el presidente ruso quiere que la gente deje de morir en Ucrania. Bueno, pues es un asunto positivo que no está confirmado por Moscú, pero que, vamos, Trump tampoco va a decir una cosa por otra. De hecho, hay una conferencia internacional en Múnich que ya está trabajando al impulso de la nueva administración norteamericana y de otros países que también miran con mucho interés la pacificación de Ucrania, que lleva pues algo así como 1.100 días o a poco de cumplir los 1.100 días desde que arrancó el conflicto. Bueno, pues como les digo, hay una conferencia internacional en Múnich donde ya se están trabajando diferentes posibles planes de paz para el conflicto. Así es que, bueno, esperemos que eso llegue pronto. Lo que ha llegado pronto, y la verdad es que pues dibuja un horizonte muy incierto sobre muchas empresas, sobre muchos países, sobre mucho negocio del comercio internacional. Donald Trump ha impuesto por fin aranceles del 25% a todas las cosas que se compren de acero o de aluminio y se exporten a Estados Unidos. Se encarecerán, por tanto, un 25%. A España le afecta eso en exportaciones por valor de 400 millones de euros, más o menos. Somos el 10º exportador de acero a Estados Unidos y veremos si la cosa termina en eso, porque hay rumores ya de que quizás no en el mismo acto, Trump tiene previsto hablar de eso dentro de unas horas, pero bueno, ahora le escucharemos cuando anuncia esto de los aranceles al acero y al aluminio, pero hay mucho run en torno a unos aranceles a las piezas de la industria de la energía renovable, sean los molinillos, sean las placas solares, sean los aparatos que convierten la energía solar en una energía, sean las baterías, todo lo que es el aparataje de la industria renovable podría sufrir un arancel por parte de Trump del 29%. No se nos escape que el principal productor mundial de las placas solares es China y que la industria eólica está más asentada en Europa, aunque también los chinos son grandes productores. Pero eso, como digo, vamos a tener que esperar a que se produzca. Lo que ya no tiene vuelta atrás es que haya decretado Donald Trump los aranceles para el acero y aluminio que entre en Estados Unidos sin haber estado producido en su país. Cualquier acero que venga a Estados Unidos va a tener un 25% de arancel. Aluminio y acero, 25% para los dos. El acero estadounidense fue una de nuestras grandes empresas y debido a mucha estupidez, un mal gobierno y también mala gestión de la empresa perdió su lustre. Pero lo va a recuperar y los aranceles van a ayudar. ¿Qué harán los grandes del acero internacionales? Pues miren, les voy a poner un ejemplo. Nippon Steel, que es una compañía de acero japonesa, pues lo que ha dicho es que se ha acercado a comprar una compañía de acero norteamericana y esa es la manera que tienen de sortear
las barreras arancelarias que pueda poner la Casa Blanca. Volviendo al caso español, hoy el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, anunciaba que, hombre, que algo de daño le va a tocar soportar a España. Nuestros pescadores tienen más problemas para faenar. ¿Por qué? ¿Por culpa de Trump? Ay, no, espera un momento, es por culpa de Bruselas. El campo español está desprotegido frente a la competencia desleal que es la que practica Marruecos. ¿Por qué? ¿Por culpa de Trump? No, por culpa de Bruselas. Es decir, vamos a preocuparnos de los aranceles de aquí, de los que nos están imponiendo Bruselas. Y después, le digo, y no le esquivo la pregunta, seguro que algo de daño nos va a hacer. Ojalá Vox estuviera en el gobierno. Y quizás el más chulito de los socios europeos sea Francia. Macron pide aranceles a la Unión Europea de forma inmediata. En la Unión Europea, ahora vamos a escuchar al ministro de Exteriores francés, pero en la Unión Europea le han dicho al gobierno francés que, hombre, que habrá que esperar, no se precipiten, no vayamos a meternos por un derrotero en el que luego la vuelta atrás sea imposible. Y ahora sí, escuchamos al ministro de Exteriores que habla por boca de Macron pidiendo unos aranceles respuesta a los que ya ha decretado Donald Trump. Obviamente no debemos tener ninguna vacilación a la hora de defender nuestros intereses y, repito, a nadie le interesa entrar en un conflicto comercial con la Unión Europea. Así que lo que nos queda por ver ahora es el no de la Unión Europea a la posición un tanto levantisca del gobierno de Francia. Van a ver ahora cómo un cartón en el que se refleja la posición de la Comisión Europea. Sería ilegal y contraproducente. Eso es lo que dicen en la Unión Europea respecto de estas prisas que tiene el gobierno francés. Bueno, ya saben que la noticia del día en términos nacionales es el informe de la UCO sobre fiscal general, pero además de eso hay una que a mí me ha llamado poderosamente la atención y es que, Víctor de Aldama fuera a casa de Ábalos preocupado porque tenía una inspección abierta de Hacienda sobre sus empresas y temía que por el hecho de empezar a cantar algo empeoraría la situación de esas empresas y de su relación con Hacienda. Y me pregunto, hombre, ¿cómo es que se fue a ver a Ábalos? Y Ábalos ahí ya no era ministro ni era nada. Bueno, quiero comentar todo esto con don Esteban Urreiztieta, que es el periodista, su director de investigación del Mundo, que ha firmado esa información. Muy buenas tardes, Esteban, y gracias por atendernos. Xavier, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, entonces, explícame, porque yo soy un poco torpe. ¿Por qué este hombre se va a casa de Ábalos para decirle, oye, que no me estarán estos jorobando por ser el que está cantando un poco? Vamos a ver, la secuencia la comenzó a describir el propio Aldama en su confesión ante la Audiencia Nacional hace unos meses. Aldama contó que en un momento dado dejó de pagar comisiones al círculo de confianza de Ábalos, que dijo que él no era el Banco de España, que se estaban pasando y que por lo tanto los pagos de mordidas se acababan. Casi en paralelo a esa decisión de dejar de pagar comisiones, le comienzan a llegar a Víctor de Aldama notificaciones de la agencia tributaria de una inspección a sus empresas, concretamente a las empresas que habían cobrado una importante comisión por la venta de mascarillas. Entonces Aldama asocia de manera casi instintiva esa inspección de Hacienda al impago de las comisiones concretamente al exasesor personal de Ábalos, Koldo García. Máxime cuando Koldo García tenía una relación estrechísima con Carlos Moreno, con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Entonces, en ese momento, y tal y como revelamos hace varios días en El Mundo, empieza a mandar mensajes a Ábalos diciéndole o separa esto por el bien de todos o esta situación va a acabar fatal. Insiste una y otra vez Aldama en que quiere una reunión cara a cara con Ábalos, le dice que no quiere intermediarios, que quiere que sea a solas.
Y finalmente esa reunión se produce, como tú apuntabas, el 11 de febrero de 2022 en el domicilio de Ábalos en Madrid. Que es ese famoso mensaje, pásate por mi casa, no tiene que decirle dónde está porque está claro que ya lo sabía, había estado por allí alguna que otra vez, ¿no? Y tú, Esteban, y somos amigos de hace muchos años, me dices, pásate por mi casa, pues yo te vuelvo a mandar un mensaje y te digo, perdón, ¿cómo es que por tu casa? La cosa es que acude Ábalos porque es el eslabón perdido más alto al que puede acudir, o por qué acude Ábalos si no se va a ver a Santos Cerdán, por ejemplo, o se va a ver a la señora Pano y le dice, oye, dales un mensaje a los de Ferraz y diles que, en fin, que me están apretando mucho en Hacienda. Bueno, en primer lugar porque Aldama lo ha contado en sede judicial y lo ha relatado por activa y por pasiva, siempre según su versión, pagaba comisiones en metálico importantes tanto a Koldo García como al propio Ábalos, comisiones que tanto Koldo García como Ábalos han negado también con rotundidad. Por lo tanto, sus interlocutores, y eso sí que está acreditado, que tenía una relación con ellos, sobre todo muy estrecha con Koldo García, y también tenía relación y se está viendo, y en ese sentido los WhatsApps que hemos revelado en El Mundo son muy elocuentes, con el propio Ábalos. Entonces, en esa cita cara a cara le dice a Ábalos, oye, esto es una vergüenza, me estáis extorsionando, yo ya no quiero pagar más y encima de haberme extorsionado me mandáis una inspección, me habéis propiciado una inspección de Hacienda. Por lo tanto, le pide que pare esa actuación tributaria y Ábalos intenta por todos los medios rebajar la tensión, le dice que bueno, que ellos no tienen capacidad de poner en marcha una inspección contra él, que Koldo mucho menos, que además ya estaban fuera del ministerio, le intenta quitar esa idea de la cabeza, pero Aldama le insiste que lo tiene confirmado, que además ha mediado una denuncia anónima, que atribuye directamente su autoría al propio Koldo García, y ahí queda la cosa, con una ruptura total y absoluta de relaciones entre Aldama y Ábalos y Koldo, que, como digo, habían tenido una relación extraordinariamente estrecha durante muchos años. Esteban, quiero conocer tu opinión sobre cómo está la investigación sobre Ábalos, a pesar de que está un poco en ciernes todavía. Ha aparecido el hijo, del hijo sabemos ya bastantes cosas. ¿Qué impresión tienes tú? Bueno, mi impresión es que van a seguir aflorando mensajes, se está desencriptando, y estos mensajes que hemos publicado en El Mundo son parte del contenido del nuevo teléfono de Aldama, del terminal telefónico que él dijo en su declaración que contenía gran parte de las pruebas que iban a corroborar sus afirmaciones. Ese móvil se está desencriptando, se están llevando a cabo volcados y, por lo tanto, vamos a conocer muchas más comunicaciones con altos cargos del gobierno socialista o exaltos cargos ya conocidos o por conocer. Quedan por conocerse las comunicaciones con Koldo García, por ejemplo, que no entre Aldama y el exasesor del ministro, que no se han conocido. Hemos conocido ahora las comunicaciones con Ábalos. Hemos leído durante los últimos días los mensajes con Reyes Maroto, que también se desvinculó de Aldama, las comunicaciones con el ministro Ángel Víctor Torres. Por lo tanto, yo creo que va a haber mucho más material en ese sentido. Y en segundo lugar, el Supremo le ha pedido, le ha requerido a Aldama que acredite dos cuestiones muy importantes de todo lo que ha afirmado durante los últimos meses. En primer lugar, que aporte pruebas de los pisos que supuestamente él alquiló a través de Airbnb para que el ministro Ángel Víctor Torres supuestamente, y siempre según la versión de Aldama, mantuviera reuniones con señoritas, son palabras textuales de Aldama. Y en segundo lugar, Aldama ha dicho que tiene un sobre del que la Guardia Civil, del que la UCO tiene constancia, que contiene información sensible, que dice Aldama que afecta directamente a Pedro Sánchez, y por lo tanto va a tener que aportar próximamente las pruebas o la información de la que disponga de esos dos extremos. Esteban, mi última cuestión.
del patrimonio de Ábalos, ¿tendremos alguna sorpresa en ese terreno? ¿Qué opinas? Y en segundo lugar, se habla de que Ábalos negociaba la compra de deuda de Guinea Ecuatorial. Bueno, se va a investigar por primera vez el patrimonio de Ábalos. Hasta ahora tenía la condición de aforado y por lo tanto no se podía llevar a cabo ninguna pesquisa en torno a sus cuentas, a sus operaciones de cualquier tipo, y por lo tanto vamos a conocer la investigación patrimonial que lleva a cabo la Guardia Civil. Ábalos exhibe, y a nosotros nos lo ha hecho en varias ocasiones cuando nos hemos visto con él recientemente, sus cuentas bancarias. Él insiste una y otra vez en que sus cuentas bancarias están tiritando, que él no tiene un duro, que no tiene prácticamente ni para pagar la hipoteca y que por lo tanto que no se va a encontrar absolutamente nada en esa investigación patrimonial. Él sigue insistiendo que no ha cobrado comisiones, que las operaciones por las que se le investiga y que son las más complicadas, es decir, el pago del alquiler por parte de Aldama de ese piso en la Plaza de España a su exnovia, pues que se llevó a cabo cuando ya no era su novia, que el chalet en el que también intervino Aldama para adquirirlo en Cádiz para uso y disfrute del entonces ministro, que a él le acabaron desahuciando de ese inmueble, y la tercera gran operación, que para mí es una de las más importantes, que es ese alquiler con opción de compra de un piso de más de 250 metros en el número 164 del Paseo de la Castellana, en una de las mejores zonas de Madrid, por un importe objetivamente inferior al de mercado de 750.000 euros, que Ábalos insiste en que no lo llegó a ejecutar y que por lo tanto no tiene ninguna validez. Bueno, van a declarar multitud de testigos en las próximas semanas sobre este asunto y por lo tanto yo creo que va a continuar aflorando información relevante, y yo tengo la esperanza y la convicción de que los terminales telefónicos, no solo de Aldama, sino de Koldo, van a seguir deparando sorpresas. Sí, sí. Y luego no nos olvidemos de la testigo Carmen Pano, o la imputada Carmen Pano, y sus pagos en Ferraz, porque claro, la presencia de Ábalos, secretario de organización del PSOE, en la cúspide de esta red de trama, Aldama, socios de Aldama, hidrocarburos, licencias, todo este entramado, si no es para beneficio propio, pues a lo mejor era para beneficio de la organización política. Bueno, efectivamente queda esa pata que no habíamos comentado de Carmen Pano, de esta señora que tuvo relación con Aldama y que dice haber hecho una entrega de dinero en metálico en Ferraz. Ella va a tener que desarrollar esa acusación, esa afirmación y aportar la información de la que disponga. Y Aldama apunta que en ese sobre en el que tiene información sensible, pues estaría también relacionada una posible vía de financiación para el Partido Socialista. Una cuestión, la de la supuesta financiación del PSOE, que también apuntó en relación con Santos Cerdán, recordemos. Él habló en su declaración de la existencia de una serie de cupos territoriales que habría gestionado el actual secretario de organización del partido que dirige Pedro Sánchez. Y luego está la cosa interesante de la caligrafía de esa nota de las obras que a lo mejor derivó o troceó comisiones para alguno de esos cupos o para todos ellos en su sumatorio. En fin, don Esteban Urraiztieta, un placer enorme tenerte en el programa. Te deseo una feliz tarde y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo, Xavier. Pues muchas gracias. Vamos con una cosa que también tienen que conocer: las manifestaciones de los sanitarios contra la ministra Mónica García y ese estatuto marco que piensa imponer a los médicos y enfermeros y que consiste, entre otras cosas, en que la seguridad social no se pueda compartir con las funciones de un médico o de un sanitario en el sistema de salud privado. Estas son imágenes en fin, también están en contra de la movilidad forzosa y de 30 de las ideas extravagantes que se le han ocurrido a la conocida políticamente hablando como médico y madre, Mónica García, que no tiene precisamente
contentos a los del oficio, a sus colegas médicos. Y bueno, dejamos el mundo de la sanidad para rendir un pequeño homenaje desde aquí, porque se cumplió ayer domingo el primer aniversario de la muerte de los 2 guardias civiles en el puerto de Barbate a manos de una narcolancha que se ensañó con ellos y que acabó con sus vidas. Están detenidos algunos, todos no. Ha habido algunas cosas que cuesta mucho entender, ¿verdad? Por ejemplo, que Interior impidiera ir a los guardias civiles de uniforme al homenaje a sus compañeros que perdieron la vida en acto de servicio. Interior, Marlaska. Bueno, vamos a ver este homenaje que queremos hacer desde aquí a esos 2 guardias civiles que murieron en las aguas del puerto de Barbate. Hace un año de la tragedia de Barbate. Dos guardias civiles fueron asesinados, Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo. Fueron arrollados por una narcolancha de cerca de 15 metros de eslora y 5.000 kilos de peso. Los agentes iban en una Zodiac de menos de 5 metros, junto a otros 4 compañeros. Otros 3 resultaron heridos y solo uno salió ileso. Se encontraban en las aguas de la localidad gaditana debido a que había 6 gomas de narcotraficantes que buscaban refugio debido al temporal. Karim El Bakali, el narcotraficante que se entregó a la Guardia Civil y aseguró que hizo varias aproximaciones a la lancha de los agentes, asegura que no tenía intención de arrollarles, pero según el auto del juez, lo hizo con el ánimo de causar la muerte a los 6 agentes. Cerca de 200 personas han asistido a la ofrenda floral en el puerto de Barbate, donde ocurrieron los asesinatos, para honrar a los 2 guardias civiles arrollados mortalmente. Han sido varios días de actos en recuerdo de las víctimas, concentración en Cádiz, un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Barbate y misa en la iglesia de San Nicolás de Pamplona, de donde era David Pérez. La madre de Miguel Ángel González asegura que el gobierno no le ha transmitido el pésame. Después de lo ocurrido, la ejecución de un plan contra los narcotraficantes debería haber sido tajante, pero apenas unas horas después del asesinato de los guardias civiles se detectaron narcolanchas por la costa andaluza y se volvieron a enviar las mismas embarcaciones de la Guardia Civil. El miedo de los delincuentes se ha convertido en poder sobre los agentes y la actividad no ha cesado. El pasado viernes un narcotraficante murió y otro resultó herido tras una colisión entre una narcolancha y la Guardia Civil en Cádiz. Transportaban fardos de hachís procedentes de Marruecos con destino a Barbate. La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia que los medios de los agentes no han cambiado y los narcos están mejores dotados. Desde Interior confirman que el plan de choque contra el narcotráfico está funcionando. El estrecho de Gibraltar continúa siendo la mayor ruta de la droga. Bueno, momento este en el que siempre os mando un mensaje, y el mensaje es muy sencillo. Si queréis que vuestras ideas prosperen y se extiendan a más y a más y a más españoles, pues hombre, sí, lo de las reuniones familiares puede ser un método, pero es un método lento. Es mucho mejor que confiéis, que nos apoyéis a nosotros para que nosotros, que compartimos buena parte de esas ideas con vosotros, seamos el vehículo que permita esa nueva fortaleza, esa capacidad, lo que permita extender a mayor velocidad esas ideas. Créanme que hacen falta, y a lo mejor hacen falta antes de lo que muchos pensáis. Luego en el programa os contaré por qué digo esto. La cosa es que una llamadita al teléfono que aparece en pantalla, 916162464, o entrando en comunicación a través de la dirección en redes que aparece ahí debajo del número. Y en 5 minutos la cosa queda hecha y vamos a ver si entre todos extendemos esas ideas y las comparten muchos y muchos más compatriotas, al punto de que se produce un cambio político a satisfacción de esas ideas que compartimos. En el club me piden que os recuerde que tienen previsto para el lunes día 24 de febrero por la mañana una excursión de callejeo por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras, el Parnaso o barrio de los Comediantes, del brazo de un guía extraordinario, Javier Sardón. ¿Para ver qué cosa? Bueno, pues el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli, la carrera de San Jerónimo hasta la Plaza Canalejas, callejeando por todos los rincones y vericuetos del barrio para hablar de tascas y tabernas famosas, de pastelerías igualmente famosas y de los antiguos corrales de comedias.
Queremos llegar a la Plaza de Santana, a la calle Huertas y a las calles que hicieron más famosas los ilustres literatos de nuestro siglo de oro, finalizando el paseo por la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Si estáis libres el lunes, yo no me lo pensaría, me apuntaba ya. Eso sí, hay que recordar que las plazas son limitadas y que para reservar hay que llamar al mismo teléfono que os he dicho antes o escribir un correo al clubdeamigos @. Esto es así de simple y creo que muy fructífero para los que hagáis este paseo. Faltan apenas unos segundos para las 8 en punto y abrimos la mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es. Bueno. Y don Alberto Serrano, abogado, expolítico, escritor, abogado, me ha faltado decir, abogado especializado en el derecho administrativo. Sí, ¿no? De los que hay pocos, efectivamente. ¿De los que hay pocos? Sí, sí. Así es. ¿Lo dice irónicamente o cómo? Bueno, hombre. Bueno. Hay que animarse. Bueno, vamos al plato gordo. Hoy empezamos, como si no hubiera un final, por el plato gordo. ¿Por qué? Porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Y hoy tengo que informaros, y me complace mucho hacerlo, que la UCO le ha mandado un informe al magistrado del Supremo, Hurtado, el que está investigando al fiscal general del Estado, Alvarito García Ortiz. ¿Y qué dice en el informe la gente de la Guardia Civil? Pues que no fue una, sino dos las veces que borró sus dispositivos móviles. En una se cargó casi 6.000 mensajes. No solo se cargó lo que había o lo que hubiera en su móvil, sino que también trató de anular lo que en la nube había guardado de los mensajes de los móviles de don Alvarito. Es más, la UCO en su informe le dice al magistrado juez, oiga, vamos a ver, este señor de las 8 a las 11 de la noche o a las 12 de la noche solía hacer entre 0 llamadas y 4, promedio, tal cual. En cambio, el día de autos, que es el día de la filtración de los datos del parejo de Ayuso, pues hizo 20 llamadas. Dice, es más, hemos visto una llamada que es de un periodista que tuvo algo que ver en esto de la filtración. Uy, qué mal pinta esto. Y lo último que tengo que contaros del pájaro espino este es que, hombre, es que resulta que también borró su cuenta personal de Gmail, la cuenta de correo personal, que está en la sospecha de que fue el vehículo por el cual le hizo llegar cierta documentación a alguien, a cierto periodista que publicó y entonces pues produjo el daño de la revelación de secretos. Bueno, esto es muy interesante todo, pero deja pues como el niño Jesús con un pañalito al aire, pero sin portal de Belén, en el edificio de la Fiscalía al tal Alvarito García Ortiz. Hasta en 2 ocasiones borró el fiscal general del Estado los mensajes de WhatsApp de su teléfono móvil, mismo además del que se desharía una semana después. Así lo acredita la UCO en su último informe al que ha tenido acceso el Toro Televisión, en el que deja constancia de que todas las conversaciones a través de esta aplicación móvil se borraron justo el día en que el Tribunal Supremo anunció su imputación. Y borrado de mensajes a que el propio García Ortiz se refirió ante el juez el pasado 29 de enero, acogiéndose a un protocolo que no existía para justificar que había eliminado las informaciones debido a la sensibilidad de su contenido. La UCO también atestigua que se ha eliminado y además de manera reciente la cuenta del fiscal general del Estado en Google Drive. No tiene ya cuenta de Gmail vinculada, aunque aseguran los agentes de la Benemérita que estas informaciones aún se pueden recuperar. Misma cuenta además a la que García Ortiz habría pedido a un subordinado que le enviara los correos entre la defensa de la pareja de Ayuso y el Ministerio Público. Según la UCO, habría recibido informaciones al menos 2 horas antes de que todo se filtrara a la prensa. Y un dato, el de la no existencia de mensajes, a la que se ha acogido hasta el propio Sánchez para defenderle. Y resulta que hoy, en el informe
de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje. Sin mencionar que no lo sabía porque fueron borrados del dispositivo. En su informe los agentes también dejan constancia de la extraordinaria actividad telefónica que mantuvo García Ortiz el día anterior a la filtración. Si de normal mantenía una media de 5 llamadas diarias, la jornada previa a la filtración se registraron al menos una veintena. Una de ellas corresponde además a un periodista de la SER que publicó las informaciones pero a quien García Ortiz no llegó a cogerle el teléfono. El juez Hurtado ha acordado ahora nuevas diligencias, citando a declarar como testigo al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, quien representa además a la primera institución que denunció los hechos. Bueno, yo os decía que el fiscal general ha quedado como un niño en pañales, pero el presidente del gobierno ha quedado como un desfachado, como un tío que no es presentable lo que hace. ¿Han visto lo que dijo el famoso día de alguien tendrá que pedirle disculpas? Porque, oiga, hay que ver, ese mismo día negó el borrado. Y con la tesis esta de quién le va a pedir perdón al fiscal, que parece una canción de Rocío Jurado, ¿eh? Pero, ojo, no se olviden que también Sánchez se burló para afianzar su tesis de que no había mensajes, se burló de que supongo que la esferofacha dijera que es que será porque los ha borrado. No hay mensajes, ni se han borrado. Pues toma y toma. Serrano. Sí, Xavier, en este programa nos hacen muchas alusiones a este señor, le llamamos Don Alberone cariñosamente, pero no por otra razón, sino porque es el titular de un órgano importante del Estado, que es la Fiscalía General del Estado. Personalmente no tenemos, lógicamente, nada contra él. A partir de aquí, quiero decir dos cosas. La primera, que la voluntad interior de cada uno de nosotros es imposible de demostrar, pero hay una serie de hechos exteriores que la evidencian, y el hecho jurídico por excelencia es el decurso del tiempo, la cronología de los hechos. Y este señor, en la medida que se entera que va el Supremo por él, a continuación realiza ese borrado. Y por tanto es una interpretación, efectivamente, es una interpretación de que no era, como él decía en su cobertura, de que era una cosa mecánica, sino precisamente ese día es en el que procede a borrar y a eliminar ese tipo de pruebas que podían ser determinantes. A este señor se le investiga, recordemos, por revelación de integridad de secretos, que es un delito que, al general, no corresponde a cualquier funcionario, pero específicamente los delitos contra la Administración de Justicia imponen una obligación especial, y dice expresamente el Código Penal, al Ministerio Fiscal. Por tanto, es un delito de que él no puede obviar. Y se ha discutido, incluido por el presidente del Gobierno, que él sea autor material de esa filtración. Pero es que, tal como hemos sabido hoy, en la medida en que este señor pues ha destruido pruebas, ha eliminado pruebas que podían ser determinantes, se ha convertido de facto en un encubridor de un eventual autor, caso que no ha sido él. El delito de encubrimiento es un delito muy excepcional, también tiene que ver, o está encuadrado entre los delitos contra la Administración de Justicia, que como regla general no procede, salvo con determinadas excepciones, sean delitos especialmente graves, o que el favorecedor, el encubridor, se haga valer de su posición de funciones públicas, que sería este caso. Por tanto, ahora se está el hombre metiendo en un callejón sin salida. O puede ser autor material de los hechos, o si no lo fuera, habría evidencia, puede perfectamente ser un encubridor del autor material por ese comportamiento suyo ya acreditado de destruir esas pruebas. Sí, Alberto, pero yo también creo en la presunción de inocencia, como principio general para todos los que viven en mi país, y para mí mismo creo en la presunción de inocencia, si no otra cosa sería el caos, ¿verdad? Pero no estoy tan de acuerdo contigo en que tú decías, yo no tengo nada en lo personal contra él. Pues mira, yo sí, porque me ha mentido por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche, y de madrugada. Este no era el que decía que era un protocolo, el que les obligaba a borrar los mensajes, yo no he sido, es un protocolo como el que dice, me lo ha hecho mi personal. Y luego descubrimos que no existía tal protocolo. ¿Este no fue el que dijo que no había borrado nada, engañando incluso al presidente del gobierno? Pues mira, acreditado que por lo menos 2 veces borró. Y borró a conciencia lo que hay en la nube, lo que es mi cuenta personal, para que no se descubra que el día que le imputan en el Tribunal Supremo, justo. ¿Por qué? Porque él pensaba que eso no iba a pasar, ¿verdad? Nos volvió a engañar. Ahí también nos volvió a engañar. Hombre, oye,
Y Xavier, no hay que olvidar que la sentencia del Tribunal Supremo no tiene ningún recurso y es ejecutable inmediatamente. Lo hemos dicho, puede entrar en prisión antes del verano este señor. Pero, y luego decías tú ahora una cosa muy importante que nos pasaba por alto y te agradezco mucho que lo hayas sacado a colación, esto de encubridor. Bueno, pues yo no quiero tener un fiscal general del Estado que si no es un delincuente es un encubridor de delincuentes. Pero estamos tontos o qué nos pasa. En fin, don Julián. Bueno, pues sí, además de todo, sumarme a todo lo que ha dicho mi compañero Alberto Serrano, tengo que decir varias cosas. La primera, que el fiscal general del Estado sabía perfectamente lo que hacía. Lo sabía. Vamos, que sí lo sabía. Claro. Es que el hilo de las conversaciones, nos conviene ganar este relato. Venga, venga, tráelo para acá, saca a este del fútbol que estaba en el campo del Atleti, pero fíjate, nos manda... Julián, si tenía dudas hizo 150 llamadas. Claro. Y la otra que le decía, pero ¿quieres que le ponga más cicuta? Claro, sí, pero fijaros que no me refiero ya en primera instancia a, digamos, a la revelación de secretos. Me refiero al paso previo. Es decir, sabía perfectamente lo que hacía con el borrado del dispositivo, por si cabía alguna... Por tanto, podríamos decir casi que... con premeditación y alevosía, ¿no? Es decir, era consciente. No solo lo hizo una vez, lo hizo dos. Seguramente contó con algún tipo de asesoramiento. Yo me manejo razonablemente bien estos temas informáticos, pero solo razonablemente bien. Pero no, tuvo especial cuidado, como han dicho muy bien, borró 2 veces los mensajes, por si acaso... Claro, por si acaso, alguno se quedaba por ahí perdido. Dio de baja la cuenta de Gmail para que no pudiera quedar el rastro, borró expresamente, dio de baja la cuenta de Drive, que es ese dispositivo en la nube donde se almacena todo si lo tienes, digamos, conectado de forma automática. Es decir, sabía perfectamente lo que hacía. Y luego se cargó su cuenta personal de Gmail. Claro, lo que he dicho, sí, dio de baja la cuenta de Gmail, con lo cual, al darla de baja, desaparece y es imposible ya recuperarla. Podrá hacer una nueva, pero esa ya está totalmente perdida, todo lo que hubiera. Digo también, ya veremos, porque Google dice que a lo mejor claro, sí. Como he dicho algunas veces, claro, digamos que todas las comunicaciones que se hacen por estos servicios de mensajería instantánea, correo electrónico, WhatsApp o lo que sea, son, digamos, en ambos sentidos. Bilaterales. ¿no? Bilaterales, o sea, están en 2 sentidos, el que lo envía y el que lo recibe, el que lo recibe y el que lo envía. En muchos casos, incluso se deja constancia del acuse de recibo, de la recepción, lo pide el que lo envía, dice, quiero que haga usted para tener constancia de declaración. No saben lo que habrá hecho en este caso. Entonces, eso primero. Segundo, lo que ha dicho el presidente, lo que dijo el presidente de gobierno, ¿no? Claro, lo dijo a conciencia, si es que no utilizan las expresiones por casualidad. Dijo, no se ha encontrado, no hay ningún mensaje en el dispositivo, en literal. Lo dice la Guardia Civil. Lo hizo, lo sabía que no podía haber ningún dispositivo, ningún mensaje en el dispositivo, porque le habrían garantizado, no te preocupes, está borrado 1, 2 y 33 veces, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho, efectivamente, aquí puede haber, yo creo que está cantado en condiciones normales, ¿no? Primero un delito de destrucción de pruebas, un posible o presunto delito de destrucción de pruebas, también presunto delito de encubrimiento para terceros, y luego hay que recordar también que todos los funcionarios públicos, mucho más aún de la relevancia del fiscal general del Estado, están obligados a tener un comportamiento, digamos, mucho más riguroso que cualquiera de nosotros, porque yo, pues al final, oye, no soy nadie, borro, elimino, no sé, me salto la ley de protección de datos, tendré las consecuencias que tenga, ¿no? Pero un funcionario, hasta el más bajo, el del más bajo nivel, no puede hacerlo, cuando menos el de más alto nivel, uno de los más altos nivel, que es el fiscal general del Estado. Yo creo que todo esto, lo único que está aboca a que el juez, al magistrado, lo cite cuanto antes y le abra juicio oral y siga para adelante y lo que Dios quiera. Fíjate, ¿no? Si este tío tiene poca vergüenza. Él dijo que esto era un protocolo que obligaba a borrar. Lo desmintieron. El que se encargaba de la transformación digital de la Fiscalía dijo, nones, que no. Los fiscales, los más altos fiscales que han pasado por ese mismo tribunal, oiga, ¿ustedes tienen un protocolo? No. Bueno, entonces, esto del protocolo se le vino abajo. Siguiente estratagema. Vamos a convencer al noble pueblo español de que en mi correo, en mi móvil, en mi ordenador, hay materia
muy sensible que afecta a la seguridad del Estado. Y por eso lo borró. Ya empezaba a admitir que el borrador era él, el que ejecutaba el borrado era él. Bueno, y pretendía que con eso colara. Pero vamos a ver una cosa. Si fuese como tú dices, en tu móvil habría un borrado mensual o uno trimestral. No, macho, que te has cargado 6.000 mensajes el mismo día y lo has hecho 2 veces. Y hasta ese día no habías hecho ningún borrado. Es decir, también nos has mentido en lo de la seguridad nacional, cosa que sospechábamos, porque si los mensajes son lo que hemos leído todos, de échale macicuta y este relato nos conviene, venga mambo, que somos los hooligans de Pedro y estamos arrasando la Fiscalía, lo hemos petado y aquí hacemos lo que nos da la gana y dale caña que es el de Ayuso. Chico, os habéis cargado muchas cosas importantes y nos habéis mentido, sobre todo el fiscal general, nos ha mentido sistemáticamente desde que empezó a hablar. Sí, Xavier, y luego un fiscal general que pueda cometer un delito, ¿por qué no puede cometer 2, 3 sucesivos? Claro. Porque esto ha sido un tema muy burdo, pero luego hay otros temas de apreciación que puede dejarse influenciar, más allá del tema jurídico, se puede dejar influenciar y puede llegar a tener determinadas resoluciones. En cualquier caso. No has borrado el móvil. No, yo no he borrado el móvil porque no sé, me falta esos conocimientos técnicos que decía don Julián. En cualquier caso, es un auténtico escándalo que este señor siga un segundo más. Por tanto, debe dimitir tal como íbamos clamando. Algún día nos harán caso. Y si no, pues le abrirán juicio oral. No, y pues peor para todos. Y peor para todos, el descrédito en el que sumirá a la Fiscalía General será irreparable. ¿Quién se va a creer que los fiscales no son todos como este? Si este es el jefe, es muy difícil, ¿eh? No, pero sobre todo es eso, que este señor tiene obligación y tiene el derecho a impartir instrucciones a todos los fiscales en cuanto al procedimiento de actuación, cesarlos, nombrarlos, etcétera. Entonces, bueno, existe dependencia jerárquica. Existe dependencia jerárquica, efectivamente. Bueno, vamos con las reacciones. En primer lugar, tengo que decir que no soy muy partidario, pero hoy me ha gustado lo que ha dicho Borja Semper, el portavoz del Partido Popular. La frase le ha quedado redondita. Dice, quien nada teme, nada borra. Sí, tiene toda la razón. Vamos a escucharle. El fiscal general del Estado, que entre otras responsabilidades importantes tiene la persecución del delito, entorpece una investigación judicial. Es una cosa de aurora boreal. Y quien nada teme, nada borra. Y resulta que tenemos un fiscal general del Estado que tiene un dedo rápido para borrar sus mensajes de WhatsApp. Pero por si todo está fuera poco, tenemos a un presidente del Gobierno que exigió que se le pidieran disculpas al fiscal general del Estado. Y la vida sigue. Y nadie dimite. Debería de dimitir. Y si no dimite, el Gobierno debería de pedirle su dimisión. Sí, Xavier, me gustaría añadir a lo que dice este hombre por complementarlo, y si no, la oposición tendría que presentar una proposición de ley en el sentido de que un alto cargo institucional de esta naturaleza, por el mero hecho de la imputación, debería automáticamente ser objeto de inhabilitación temporal. Y eso tendrían que hacerlo porque si no, ese razonamiento es incompleto. Lo tendrían que haber hecho el día que lo imputaron en el Supremo. Desde luego, desde luego. Conciliar la condición de imputado en el Supremo con la de fiscal general es ya imposible, no era razonable. Igual que se imputaran eventualmente a otros alta magistratura, magistrado del Tribunal Constitucional, etcétera. Por supuesto, se podía por elegancia haber esperado a la declaración como imputado, porque es el momento en el que ya no queda otra que considerarle imputado, ¿no? Bien, pero ya han tardado. El portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Si ya está muy claro. Sí, ya está muy claro. Nosotros ya pedimos hace tiempo la destitución inmediata, fulminante del fiscal general del Estado, porque no queremos que esto sea como Venezuela. Y este es el mejor camino para ser Venezuela. No colonizar las instituciones, sino colocar al mando, al frente de las instituciones, a gente que es capaz de perseguir a particulares. ¿Qué nos va a contar? No queremos ese tipo de fiscalía. ¿Y la fiscalía de quién depende? Pues eso. Julián. Desde luego, si el Tribunal Supremo considera que ha cometido los delitos de los que está acusado, por supuesto, dentro de los márgenes que establece la ley, yo creo que la sentencia, como dijo el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, debe ser ejemplar.
sabemos todos además que la legislación penal, además de los agravantes, eximentes... Ejemplar que no ejemplarizante. No, ejemplar. Como decía un juez que, en fin, que no me gustaba mucho. Además de los agravantes, eximentes, etcétera, efectivamente, cuando son cometidos ciertos delitos, como el caso que nos ocupa, por funcionarios públicos, digamos, los límites que se aplica son los más elevados dentro del rango que establece la ley. Si establece de 4 a 6 años, pues es en su límite máximo, ¿no? Precisamente por revestir esa condición de funcionario público, ¿no? ¿Quién puede ahora exhibir ante el Tribunal Supremo la necesidad de que le percutan por otro delito que es el que tú señalabas? Eso lo puede hacer ¿quién? La Fiscalía, pero no lo va a hacer. La Abogacía del Estado, sí, pero tampoco lo va a hacer. Las acusaciones, pues ahí está el Colegio de Abogados, que lo puede hacer. Sí, evidentemente, en función de cómo se van desarrollando las circunstancias, subsidiariamente que no fuera autor porque no hubieran pruebas, pues evidentemente ha quedado demostrado que puede ser eventualmente también y presuntamente un encubridor del auténtico autor, que a lo mejor está por detrás y no nos sorprendería a lo mejor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, se va complicando la vida y procesalmente no tiene otro camino que ir a un juicio oral. Recordemos que está presente, está personada la acción popular y que el descubrimiento de nuevos hechos, como este sería el caso, les da la posibilidad de ampliar el objeto de la querella. Creo yo, ¿no? Sí, Roberto. Sí, así es. Está claro. Para eso está la instrucción, efectivamente. Claro. Bueno, veremos a ver si eso pasa. Vamos con otro asunto. Y es que hay una diferencia interesante que se ha apreciado, se ha visualizado hoy. ¿Cómo llevan los temas de corrupción en el Partido Popular España, para entendernos, Génova, y cómo la llevan en el PP de Ayuso? El PP de Ayuso ha decidido llamar a Pedro Sánchez para que acuda a la comisión de investigación de su mujer, de Begoña. Y bueno, es evidente, la respuesta ya se la pueden imaginar, que por mucho que digan, pues Sánchez va a ignorar esta sugestión o esta sugerencia del Partido Popular de Madrid, pues como hizo cuando el juez le pidió que declarara como testigo en las andanzas económicas de la señora Begoña Gómez. Bueno, y lo contaba de esta forma Carlos Díaz Pache, que es el portavoz del PP de Madrid en esa asamblea. Que el Partido Popular va a llamar a Pedro Sánchez Pérez Castejón a esta comisión de investigación para que nos cuente las irregularidades que pudieron crearse en la creación de estos programas, de estas cátedras extraordinarias que dirigía su mujer. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, marido de Begoña Gómez y seguramente inductor de la creación de estas cátedras, de esta cátedra que no era una cátedra extraordinaria, sino una cátedra arbitraria. Sabemos que no va a venir. Sabemos que no va a venir porque el titán de la transparencia no respeta las instituciones democráticas, no respeta al Senado, el que lleva meses sin acudir. Bueno, yo no creo para nada en las comisiones de investigación parlamentarias, pero tampoco los brindis al sol tampoco me parecen adecuados. No sé ni qué se gana ni qué se pierde en convocar si sabes que no va a ir, ¿no? A lo mejor era más interesante llamar a alguno que pudiera haber aportado algo Chávez, para sí. esa No sé si la gente recuerda, pero en época de Rajoy con Santa María, el Consejo de Estado hizo diferentes dictámenes en el sentido de que no se debe comparecer por parte del presidente del Gobierno, de entonces Rajoy y sus ministros, a comisiones de investigación de parlamentos autonómicos, en este caso era el Parlamento de Cataluña, porque el interés público de esos parlamentos era parcial y en su caso el interés público a valorar debía ser global ante el Congreso del Senado. Bueno, pues el Partido Popular de Madrid, ignorando esa doctrina, pues llama ahora al presidente del Gobierno, que yo creo que no comparecerá sobre la base de sus informes. Lógicamente se escudarán en que una cosa es el presidente del Gobierno y otra cosa es el marido de Begoña Gómez, pero bueno, esto es discutible. Él no tiene ninguna obligación de comparecer. No tiene ninguna obligación de comparecer conforme a esos informes y, por supuesto, si compareciera, igual que su mujer, no tendría obligación de decir nada. Bueno, pues sí, efectivamente hay dictámenes en el sentido de que la comparecencia del presidente de Gobierno puede, digamos, obviarse, no tener lugar cuando se trata de parlamentos autonómicos, precisamente para evitar que esté todo el día rondando de un lado para otro, ¿no? Pero claro, en mi opinión, esto de no comparecer, que no lo hará, yo creo haber oído en algún sitio, haberle oído que ha dicho ya que no va a comparecer. Sí, no él, sino portavoces de Moncloa. Bueno, ya ha quedado claro.
bueno, pues abre la vía automática para que sea el Partido Popular, aunque, como dice don Javier, no valga para nada el que la pida en el Congreso de los Diputados. Que la concedan o no es otra cuestión. No, pero ahí hay una diferencia de ver la cosa entre el PP Génova y el PP Ayuso, para entendernos. Bueno, pausa para la publicidad, apenas 2 minutos, volvemos enseguida. No sé qué me pasa. Como llevo algunos años en esto, las cosas que no me creo, tengo tendencia a olvidarlas. Bueno, Interior va a reforzar la seguridad del fiscal general del Estado. Uy, pobre Alvarito. ¿Y qué le pasa? No, es que se han difundido datos personales de él y de su escolta. Uy, eso será la fachosfera. Uy, la jauría mediática. Uy, pobre Alvarito. El que nos ha engañado a todos desde punto de la mañana hasta bien tarde por la noche, porque las llamadas, los aquelares de llamadas suelen ser por la noche, cuando ya no hay luz. Bueno, bien, vamos a ir avanzando. ¿Sabían ustedes lo de los viajetes de José Luis Ábalos con Jessica a 1.500 euros viajete a Rusia con regalitos para unos y para otros y con Koldo? Koldo que iba por si acaso hacía falta que alguien le echara una mano. Bueno, vamos con los viajes de Ábalos. José Luis Ábalos está cada vez más cercado en el caso Koldo. Según el debate, Ábalos cambió de teléfono justo antes de que el Supremo ordenara a la UCO investigar su tráfico de llamadas y mensajes. Ábalos ha estado utilizando el mismo número desde que llegó al gobierno en 2018. Pero hace 2 semanas decidió cambiar de número, ya que con el de antes se pudo haber intercambiado mensajes con el comisionista Víctor de Aldama, con su exasesor Koldo García, con Ángel Víctor Torres o con Santos Cerdán. El exministro tendrá que comparecer en el Supremo el próximo 20 de febrero. Días más tarde está citada Jessica, la mujer que acompañaba a Ábalos en cada viaje y con la que mantenía una relación extramatrimonial. Uno de los tantos viajes oficiales que realizaron juntos tenía destino Rusia y allí no se privaron de ningún tipo de lujo. Jessica, Ábalos y Koldo se alojaron en un hotel 5 estrellas que cuesta entre 500 y 1.000 euros la noche. Jessica en aquel momento era trabajadora de Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, y cobraba a Ábalos por acompañarle 1.500 euros al día. Si el viaje a Rusia en agosto de 2019 duró 3 días, Transportes pagó a Jessica un total de 4.500 euros solo por acompañar a Ábalos. En aquella época los viajes no dejaban de sucederse. En septiembre de ese mismo año, Jessica acompañó al ministro a Canadá y un mes después a Abu Dhabi. En total, la UCO ha contabilizado un total de 16 vuelos en los que ella estuvo presente junto al exministro. Además, cuando a la joven se le acabó su contrato en Ineco, fue colocada a dedo en Traxatec, empresa dependiente del Ministerio de Hacienda. A todo ello hay que sumar que Jessica disfrutó durante 2 años y medio de un lujoso piso en el centro de Madrid, pagado por la trama. El alquiler rozaba casi los 3.000 euros. Ahora tendrá que rendir cuentas de todo ello ante el juez Leopoldo Puente. Aquí es como una moda, te imputan y cambias de móvil, tiras al río el que tal, si no tienes río al mar, te deshaces del móvil como sea. Ahora digo yo que 1.500 euros por día, esto era una score, no sé si con derecho a roce o no, pero era una tarifa elevada, ¿no? Sí, Xavier, yo en el último libro que publiqué hablaba de los privilegios de los políticos y no lo hablaba de oídas. Un susto cuando y no hablaba de oídas, hablaba porque lo he visto, lo he oído y yo podía también haberlo disfrutado. 3 privilegios destacaba, que además los tiene todos este señor. En primer lugar, gastos de representación, comilonas, etcétera, nadie te lo comprueba. Pueden llegar a tener 12, 20.000 euros en gastos de representación sin ningún tipo de problema. Absolutamente nadie comprueba eso. En segundo lugar, séquito. Nadie comprueba que los asesores sean adecuados para el ministerio, con lo cual pueden ser asesores de tipo personal, que incluyen niñeras, incluyen amantes, etcétera, etcétera. Segunda cuestión. Tercera cuestión, que yo también destacaba en mi libro, en viajecitos.
esos viajecitos por el mundo a propósito de cualquier tipo de excusa, me hago turismo y encima me llamo a mi amante, a mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es que este señor lo tiene todo. No, amante no, porque él decía que era su novia. Eso se lo he oído yo decir a Ábalos. Bueno, pero algo la María, digo yo, pese a ser su novia, ¿no? En cualquier caso, una persona que no pintaba nada para la misión oficial que iba para allá. Iba para una cuestión de carácter personal de él, para estar más animado, vamos a llamarlo así. Bueno, pues en ese caso, también pagada con el contribuyente. Si quiere ir, que se lo paga de su bolsillo ella o él. Pero los demás que se lo paguemos, un privilegio de los políticos que yo denunciaba. Bueno, en primer lugar, hemos conocido ya oficialmente, por la información que se ha facilitado, que esta señorita Jessica viajaba en calidad de asesora. Claro, pues ese es el séquito que digo yo, claro, claro. Sí, sí, asesora. Esta señorita asesora trabajaba en INECO, o la colocaron en INECO, donde desempeñaba funciones de secretaria administrativa. Administrativa con algún tema de secretariado, ¿no? Y entonces ya vemos que percibía un fijo, 1.500 euros por día, incluido gastos de viaje, desplazamiento, manutención y también algunos consumibles, porque se ha conocido que eso incluía lencería fina, ¿no? Lo he leído, no sé si es verdad o no es verdad, pero lo dice, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es inaudito, ¿no? Entonces, alguien tendrá que pedirle responsabilidades a INECO, en primer lugar, a ver qué categoría tenía esta señorita como asesora, en qué podía asesorar al ministro, que tiene además muchísimos funcionarios en el Ministerio, precisamente para cumplir esa labor. Si me permite, don Julián, tengo que discreparme un puntito. Perdón. Una señorita que, hasta donde conocemos, era estudiante, independientemente de su edad. Yo lo único que quería decir es que, en mi opinión, lo que yo he podido ver no es inaudito, sino que está bastante generalizado, no con este chabacanismo, pero gastos, séquito y viajes muy generalizados. Claro. Bueno, vamos con Aldama. Esto de Aldama, antes lo hemos estado hablando con Esteban Urreiztieta, es más sorprendente todavía, porque resulta que se fue a ver a Ábalos a su casa el 11 de febrero de 2022. O sea, este Ábalos que se encontró allí ya estaría un poco deprimido, ya era desde tiempo atrás exministro, para decirle que, pues para decirle, le dijo antes previamente, tenemos que vernos cara a cara, el otro le dijo, vente para mi casa, y allí le dice que está recibiendo una inspección fiscal a sus empresas y que tiene la sospecha de que ha habido alguien que ha mandado una carta a Hacienda denunciándolo y que a lo mejor detrás de eso está Koldo García, lo que pide a Ábalos es que active a Koldo ahora para que, aprovechando su amistad con el segundo de María Jesús Montero, deje de vengarse de él y se ponga las pilas para que la inspección acabe en nada. Una relación frecuente, personal y de confianza. Eso es lo que se deduce de las conversaciones vía WhatsApp entre Víctor de Aldama y el exministro Ábalos. En una de ellas, de hecho, el empresario le exigió poder reunirse en su casa para pedirle que pidiese a Hacienda que pusiera fin a la inspección de sus empresas. Según el comisionista, el fisco había empezado a trabajar como si se tratara de una venganza y lo atribuía todo a una denuncia anónima que procedía del entorno de Ábalos. La relación, la proximidad de Koldo García con el Ministerio de Hacienda y en concreto con la mano derecha de María Jesús Montero, Carlos Moreno. Según el diario, Ábalos habría insistido en la idea de que, sin ser ya ministro, no podía siquiera tener influencia en el Ejecutivo. Todo lo contrario a lo que dedujo Víctor de Aldama para pedirle el encuentro, dado que él tenía constancia de que habría sido el propio ministro quien hubiese impulsado la actuación tributaria en su contra, ahora sí, por venganza por haberle implicado en la trama. La conversación sobre el encuentro en el domicilio del exsecretario de Organización de los Socialistas no es tampoco la primera en la que se deduce su cercanía. Es importante que hablemos, o me gustaría tomarme un café contigo, son algunos de los mensajes que obran en manos de la Policía Judicial, que se deducen del teléfono móvil del comisionista del caso Koldo y que mantuvo con el exministro Ábalos. Bueno, la verdad es que si han visto El Padrino, beso al anillo y siempre te he sido fiel, en fin, en Corleone todos lo saben. ¿Por qué me haces esto? Si yo no te abandoné en ningún momento, don Vito. Bien. Bueno, esto es sorprendente. Ha dicho la noticia que Aldama le dice, tenemos que vernos porque alguien le ha facilitado datos a Hacienda, ¿no?
como sorprendido, ¿no? Alguien se ha ido de la boca, ¿no? Pero bueno, pues es que este hombre no sabe, es un empresario, dice él, durante muchísimos años, no sabe que Hacienda tiene centenares, recopila centenares, millares de datos de todos nosotros, precisamente para investigar posibles datos objetivos que efectivamente le lleven a considerar la situación del contribuyente. Recurre a las redes sociales para saber dónde has estado en cada momento. Recurre a un montón de información. Recordemos el caso de Shakira. Tenían hasta además la justificación de la peluquería donde acudía Shakira, ¿no? Pues ¿cómo no van a estar investigándole? Claro, le habrá sorprendido sentirse investigado, porque pensaría que no tenía ninguna posibilidad. Aquí, bueno, mira, yo aquí estoy a salvo, ¿no? Sí, esto es tragicómico. Esto todo venía además, que por lo visto, según están diciendo, Koldo le reclamaba una mordida a Ábalos y a Aldama, y Aldama no quería dársela porque ya era excesiva. No soy el Banco de España. Ajuste de cuentas. ¿Cómo se producía esto en Chicago años 30? Con una metralleta. Pero aquí, ¿cómo se produce? Llamando a Chiqui Montero, oye, te saca unos inspectores de Hacienda que no tengan nada que hacer, y a por este señor. Claro, a por este señor, con todas las trampas que debe tener, pues oye, peor que me mande el de la metralleta. A mí me manda unos inspectores de Hacienda a mi casa, por mucho que quieran, no hay nada que sacar, pero este a lo mejor pues tenía mucho que ocultar. Y la protesta subsiguiente, oye, que yo he cumplido, que yo te he respetado, y además en su casa. ¿Por qué me has puesto la cabeza de un caballo en la cama? La cabeza de... Claro, en fin, claro. Y todo esto, gobierno de España, number 2, hemos dicho, número 2 de la organización, con Koldo y todo lo demás. Esto es tragicómico, de verdad. Alberto Serrano, antes has hecho tu mención a los gastos, las dietas de restaurantes, hoteles, de muchos políticos. Hombre, hay un tío que es Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, que tengo que admitir que está obligado a viajar mucho. Bueno, pero este tira de Falcon y eso nos cuesta mucho a todos los españoles, pero yo no voy a discutir que este tío tenga que estar en Nueva York o en Ginebra o donde toque, porque para eso es el jefe de la diplomacia española. Otra cosa es que se gaste 75.000 euros en restaurantes y hoteles. Eso ya me parece un poco... ¿Cómo? Y que además de el Falcon, que lo ponemos todos, pues tenga 200 viajes, entre los cuales ha colado algunos que son privados, nada transparentes porque no sabemos a dónde ha ido el Falcon o lo que fuere, y tampoco sabemos con quién, porque sí sabemos que fue acompañado. José Manuel Álvarez se ha gastado 75.000 euros en hoteles y restaurantes desde que llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores. Estas son las dietas que, según el debate, corresponden a los casi 200 viajes que ha realizado el ministro. Unos desplazamientos que han supuesto un gasto de más de 200.000 euros. Y todo ello sin contar con los hoteles, restaurantes o los gastos del Falcon u otras aeronaves del gobierno que el ministro suele usar habitualmente. De todos estos desplazamientos destacan sobre todo 3 de ellos por ser de carácter privado. Algo llamativo porque para estar incluidos en este listado se ha debido utilizar algún tipo de recurso público. Bajo lupa están también otros 21 viajes del ministro, ya que no se especifica ni el destino ni la persona que le acompañó. Y atención, porque muchos de estos viajes han supuesto un gran desembolso para las arcas del ministerio. Se trata de los viajes a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021, 2022 y 2023. Estos 3 desplazamientos costaron más de 60.000 euros. Pero el ministro también desembolsó gran cantidad de dinero para desplazarse en 2022 a la cumbre del G20 en Bali. Allí se gastó 4.448 euros, mientras que el gasto superó los 5.000 euros cuando se desplazó a Nueva Delhi ese mismo año, en 2022. Ya en 2023, un nuevo viaje del ministro a Nueva Delhi supuso un gasto de casi 6.000 euros para el ministerio, mientras que el coste de los viajes de Álvarez para las reuniones de Naciones Unidas ese mismo año superaron los 7.700 euros. Unos viajes en los que muchas veces el ministro no ha dado las explicaciones suficientes. Ahora está envuelto en una gran polémica con los embajadores. En los últimos días, Álvarez ha destituido a varios diplomáticos españoles, quienes acusan al ministro de sembrar inseguridad y miedo en el cuerpo diplomático. Julián Salcedo.
Bueno, no seré yo quien quiera rectificar lo más mínimo al debate, que ha demostrado sobradamente su rigor en las investigaciones periodísticas que realiza. Me temo que no pueden ser dietas, ojalá lo fueran. ¿Y por qué digo esto? Porque las dietas están regladas en el IRPF, para la declaración del IRPF, y todo lo que exceda primero establece condiciones de cuándo tiene que ser el tiempo de desplazamiento, distancia, un montón de requisitos, pero además delimita las cantidades que son susceptibles de ser deducibles o de no ser imputables en el IRPF. Todo el exceso hay que tributarlo en el IRPF. Luego entiendo que esto, como ha dicho muy bien antes don Alberto, está claro que en todas las administraciones públicas y también en muchas empresas privadas ocurre que nadie supervisa realmente los datos, los gastos, los valida y se acabó, ¿no? Pero en este caso las cifras son, digamos, muy importantes y, hombre, también deberían verificarse por la Hacienda Tributaria, ¿no? La obligación de este señor es viajar y defender los intereses de España, pero no lo está haciendo. Está defendiendo a lo mejor sus intereses propios y, desde luego, los intereses del gobierno. ¿Y cómo lo hace? Destituyendo a embajadores y demás diplomáticos de manera arbitraria. Está pasando, un cuerpo diplomático es, por definición, un cuerpo tranquilo, un cuerpo amigable, un pueblo con buen ambiente entre ellos, unos de un signo, otros de otros, pero generando cierta continuidad, los tiene a todos en armas. Y está unilateralmente procediendo a la destitución de todo aquel que de algún modo discrepa. Quiere hacer lo que veíamos en la anterior información de Chiqui Montero, agencia tributaria para allá, cuerpo diplomático para allá. En último caso, por ejemplo, vimos en Corea del Sur, destituyó al embajador porque se reunió con Ayuso, parece ser, sin su previo conocimiento y consentimiento. Y esto lo consideró inaceptable, que el embajador reciba a una presidenta de una comunidad autónoma tan destacada como Madrid. Yo animo a todos los diplomáticos ante estas decisiones unilaterales, que a mi modo de ver no son discrecionales, sino arbitrarias, las recurran ante los tribunales, que se unan y lo recurran ante los tribunales como modesto especialista en derecho administrativo. Bueno, tengo que contaros a propósito de Zapatero que es muy amigo de los chinos. Veráis, montó un lobby para captar dinero con un inversor chino que estaba controlado por el espionaje español porque no se fiaban de él, obviamente. Este empresario, conocido como Fang Yongdu, usaba el alias de Miguel Duc y colaboraba con el think tank del expresidente del gobierno Zapatero, que se llama Gates Center, para fomentar juntos los vínculos con Pekín. ¡Oh! Qué gran país, Zapatero, que cómo exuda democracia la República Popular China, hay que ver. Bueno, y una tontería, si no fuera por lo graciosa que es, ni la contaríamos, obviamente. Hay un tuit que emite Óscar Puente. Óscar Puente se aburre, lo de los trenes no lo controla, Talgo tampoco, se le escapan, vienen a por ella, no sé qué. Bueno, total, que vio el otro día a Abascal la foto de los patriotas y, bueno, dice que barba puntiaguda, pero que nadie se dé cuenta de que no tiene barbilla y critica, bueno, le llama musculitos a Abascal, dice que porque lleva unas camisas que son 3 tallas más pequeñas de las que necesita y que dice que además la señora Marine Le Pen es más alta que él. Bueno, hasta ahí pues, puede ser le llama acomplejado de manual. Puede ser pues una estacanada más de las que le gustan al ministro de Valladolid, si no fuera porque le han pillado con que ha utilizado una foto de inteligencia artificial en la que le han cortado las patas a Abascal para que parezca más bajito, en fin, bueno. Así es que hasta aquí, bueno, tenemos la respuesta de Abascal. ¿Qué es lo que ha dicho Abascal? Que no está mal, tiene sentido del humor. ¿Tenéis algo aquí para ponerme para que pueda estar un poco más alto, sin tener que ponerme de puntillas, por favor? Bueno, se lo ha tomado bien. Es más, me ha sorprendido que el PP haya emitido un tuit contra Puente por descalificar por su físico a la gente, lo cual por pasiva significa que ha defendido una vez en la vida el PP a Abascal, aunque no os lo creáis. Bueno, dicho esto, que no da para más, me gustaría que le echáramos un
vistazo. Si me permite un momentito, Xavier, la información que hemos dado de Zapatero no hay que olvidar que este señor en su gobierno modificó el Consejo de Estado, el órgano del Consejo de Estado, para incluirle como consejero nato para los expresidentes. Y esto era porque este señor no tenía oficio ni beneficio. Y cuando dejó de ser presidente del gobierno, se fue al Consejo de Estado ahí a vivir de aquella manera, tipo David Sánchez Azagra. A partir de aquí se ha montado... se ha entregado al capitalismo, por así decirlo, no, y más a bien todo al socialismo. Ya, bueno, en fin, pero a todo lo que pilla. Está de internet de todo lo que al pilla. socialismo, te diría, al menos democrático que hay en el mundo. El venezolano, el cubano, el chino. Vamos con lo que yo quería mostraros antes. Una encuesta sobre elecciones generales, si se celebraran ahora, de La Razón. ¿Qué dice de interesante? Pues dice interesante que le ganaría el Partido Popular, 149 a 151, está en esa horquilla. Sorprendente, el PSOE mantiene 114, 116. Y los de Abascal saltarían de 33 a 41, 43. Sumar, caída estrepitosa, de 31 a 8 o 9. Bueno, esto es lo más relevante. Por cierto, que ha dicho Abascal que a pesar de los ataques por lo del ex vicepresidente de Castilla-León, pues Vox sigue subiendo. Le escuchamos. En un momento en el que Vox sigue avanzando, a pesar de los disparos del enemigo y a pesar de los disparos de la quinta columna de la Puerta del Sol y de Génova 13, en el que Vox sigue creciendo en intención de voto, en el que Vox sigue creciendo en afiliación y en el que Vox sigue creciendo en influencia nacional e internacional. Y yo creo que esa influencia, tanto en España como en Europa y en el resto del mundo, ha quedado muy acreditada con los eventos de este fin de semana, tanto con el evento en Murcia de ayer domingo como con el evento de Patriots del viernes y del sábado. Bueno, bien, pero lo que más me interesa de todo esto es que Podemos ha puesto en marcha el calendario electoral. Convoca congreso para el mes de abril. Pablo Iglesias empieza a recoger fondos. Crowdfunding. Bien, hay una pelea ahí descomunal por descabezar o librarse, si queréis, de Ione Belarra como secretaria general de Podemos y colocar ahí a Irene Montero, que es como colocar a Pablo Iglesias, me lo reconoceréis. Lo más importante de todo, ¿por qué hace esto Podemos? ¿Por qué barrunta que va a haber elecciones generales más bien pronto que tarde? Vamos a escuchar a Pablo Fernández. Vamos a convocar la quinta Asamblea Ciudadana Estatal. Daremos con más precisión todas las fechas, pero el grueso del proceso asambleario se llevará a cabo de mediados de marzo a abril, estando previsto que la Asamblea tenga su momento cumbre el 11 y el 12 de abril. El 12 de abril será el día en el que se anunciarán los resultados de la quinta. Convocamos la quinta para que la izquierda esté fuerte y los cambios vuelvan a ser posibles en este país. Queremos estar preparados ante la situación de evidente debilidad y parálisis del Gobierno, ante los mensajes que está lanzando. Queremos estar listos para cualquier escenario. Julián, la encuesta y lo de Podemos, ¿qué te parece? La encuesta, a tenor de los datos, se pone de manifiesto claramente dos cosas. La primera, que Vox está teniendo un apoyo cada vez más importante, a tenor del número de escaños que se le asignan, y que Sumar está desaparecido en combate. Es decir, que prácticamente está abocado a su desaparición o a ser testimonial en el Congreso de los Diputados, 1 o 2 escaños, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, yo creo que hay que decir que los votantes, los ciudadanos, pues sabemos lo que elegimos, ¿no? Cada uno lo que quiere y ya está. Y segundo, en cuanto a este último planteamiento de Sumar, pues hay que decir, de Podemos, hay que decir que, o una de dos, Pablo Iglesias siempre ha tenido un olfato especial o no es cuestión de olfato. Es que le conviene. Claro, sabe lo que va a hacer. Tiene 4 diputados, esa es la clave, 172 más 4, mayoría absoluta. Sí, Xavier, simplemente muy rápidamente. Entre la derecha, 2 partidos tienen 190 diputados, la izquierda bastante menos, 3 partidos. Si se produjera la inversa, es decir, 3 partidos de derecha, 2 partidos de izquierda, seguramente se apretaría mucho el arco parlamentario. Y en segundo lugar, es que, como ha dicho don Julián, cuando quiera, Pablo Iglesias convoca elecciones.
se una a una moción de censura, siempre a favor de Puigdemont, pero Pablo Iglesias también, con sus 4 votos, tiene que aritmética. controlar su propio partido antes, porque ahora mismo no lo controla. Pero claro, si por eso es tan importante la pelea por la Secretaría General del partido entre Ione Belarra y la mujer de Iglesias, Irene Montero, que tiene todas las ganas del mundo. Y ya se encargarán ellos de que esto cambie y que cuando mande directa o indirectamente Pablo Iglesias, entonces sí que, amigo... Hombre, yo prefería que fuera Pablo Iglesias a Puigdemont, porque lógicamente pues cualquier protagonismo de ese otro señor, pero en fin, cualquiera de ellos pues, podría valernos, ¿no? Mira, complicado, ¿no? Planteado desde el punto de vista quién le ha hecho más daño a la sociedad española, pues a la española te diría que Pablo Iglesias le ha hecho más daño que Puigdemont. Bueno, Pablo Iglesias fue el que introdujo el populismo por eso. En nuestro sistema político, ¿no? Hasta su aparición, la aparición de Podemos, ¿no? O aquellas manifestaciones que hubo en la Puerta del Sol, aquí el populismo no era inexistente, ¿no? Podía haber de derechas, de izquierdas, incluso nacionalistas, pero populistas ninguno, ¿no? Y luego Pablo Iglesias, efectivamente, yo creo que está ya desacreditado para, digamos, liderar o presentarse a unas elecciones. Después del batacazo que tuvo en Madrid, solamente puede aspirar a gestionar todo, pero en la sombra, ¿no? A través de su mujer. Sí, su modelo es tener un testaferro que lo que presente y en su caso lo quema. Bueno, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí, pero déjenme que les dé las gracias a mis invitados hoy por su presencia en el programa y por sus opiniones, sobre todo, como se las doy a ustedes, por su paciencia e interés. Para ustedes hay premio, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Bueno, la UCO le ha informado al Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no solamente borró sus mensajes una vez, sino que lo hizo 2 veces. Sus mensajes de WhatsApp, en su móvil, y no solo en su móvil, sino que también hizo lo posible para que se borrasen de la nube sus comunicaciones. ¿Y cuándo lo borró? Este es un detalle muy importante, pues justo al saber que iba a ser investigado por el Supremo, que estaba imputado. De golpe desaparecen casi 6.000 mensajes y también borró su cuenta personal de Gmail, aunque quizá eso pueda recuperarse, dice Google. Ya veremos. Y ahora habrá que pensar que el fiscal puede ser posible autor de un delito de encubrimiento. La noche clave, la del 13 de marzo, Álvaro García Ortiz llevó a cabo 20 llamadas en solo 4 horas. Además de las comunicaciones con altos cargos de la Fiscalía, que ya conocíamos, el fiscal general del Estado recibió la llamada de un periodista, pero no descolgó el teléfono. El periodista trabaja en un medio que horas después publicó una de las informaciones que llevaban extractos literales de esos correos intercambiados entre González Amador y entre el fiscal que le investigaba. Se investiga ahora su posible relación con Álvaro García Ortiz y si efectivamente llegó a recibir esa llamada. Hasta en 2 ocasiones. Borró el fiscal general del Estado los mensajes de WhatsApp de su teléfono móvil, mismo además del que se desharía una semana después. Así lo acredita la UCO en su último informe al que ha tenido acceso el Toro Televisión, en el que deja constancia de que todas las conversaciones a través de esta aplicación móvil se borraron justo el día en que el Tribunal Supremo anunció su imputación. Y borrado de mensajes a que el propio García Ortiz se refirió ante el juez el pasado 29 de enero, acogiéndose a un protocolo que no existía para justificar que había eliminado las informaciones debido a la sensibilidad de su contenido. La UCO también atestigua que se ha eliminado y además de manera reciente la cuenta del fiscal general del Estado en Google Drive. No tiene ya cuenta de Gmail vinculada, aunque aseguran los agentes de la Benemérita que estas informaciones aún se pueden recuperar. Misma cuenta además a la que García Ortiz habría pedido a un subordinado que le enviara los correos entre la defensa de la pareja de Ayuso y el Ministerio Público. Según la UCO, habría recibido informaciones al menos 2 horas antes de que todo se filtrara a la prensa. Y un dato, el de la no existencia de mensajes, a la que se ha acogido hasta el propio Sánchez para defenderle. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay
ningún mensaje. Sin mencionar que no lo sabía porque fueron borrados del dispositivo. En su informe los agentes también dejan constancia de la extraordinaria actividad telefónica que mantuvo García Ortiz el día anterior a la filtración. Si de normal mantenía una media de 5 llamadas diarias, la jornada previa a la filtración se registraron al menos una veintena. Una de ellas corresponde además a un periodista de la SER que publicó las informaciones pero a quien García Ortiz no llegó a cogerle el teléfono. El juez Hurtado ha acordado ahora nuevas diligencias, citando a declarar como testigo al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, quien representa además a la primera institución que denunció los hechos. La oposición no ha tardado en pedir la dimisión inmediata del fiscal general del Estado. Borja Semper dice que quien nada teme, nada tiene que borrar, mientras que desde Vox aseguran que España se parece cada día más a Venezuela por poner al frente de las instituciones a personas que van directamente a atacar a otras personas. El fiscal general del Estado, que entre otras responsabilidades importantes tiene la persecución del delito, entorpece una investigación judicial. Es una cosa de aurora boreal. Y quien nada teme, nada borra. Y resulta que tenemos un fiscal general del Estado que tiene un dedo rápido para borrar sus mensajes de WhatsApp. Debería dimitir. Si ya está muy claro. Sí, ya está muy claro. Nosotros ya pedimos hace tiempo la destitución inmediata, fulminante del fiscal general del Estado, porque no queremos que esto sea como Venezuela. Y este es el mejor camino para ser Venezuela. Bueno, y esto es información que hemos conocido hace unos minutos. Álvaro García Ortiz, el día que se conoce esta noticia sobre el borrado de sus mensajes, vuelve a poner en evidencia o en duda la profesionalidad de la UCO. Él asegura que en ese informe del que le hemos hablado quedan al descubierto datos personales tanto suyos como de su equipo más cercano, incluso su escolta. Se trataría pues de datos como su DNI o su domicilio personal. El fiscal ha interpuesto una queja, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial e Interior, esto lo contaba El País hace escasos minutos, ya ha adelantado que va a reforzar la seguridad del fiscal. Las mentiras tienen siempre las patas muy cortas. La UCO ha dejado al fiscal general del Estado en pañales ante la opinión pública. Uno borró mensajes, cuando justo el día que el Supremo decidió su imputación. Una situación verdaderamente comprometida en la que queda Álvaro García Ortiz. También eliminó su cuenta personal de Gmail con el que supuestamente se realizó la filtración interesada de datos del contribuyente que es pareja de Ayuso. Como dice Borja Semper, el portavoz del PP, quien nada teme, nada borra. Pues este algo debe temer. García Ortiz mantuvo llamadas a tope la noche de la filtración. Incluso le llamó un periodista de la cadena SER que tuvo que ver con la publicación de los datos de la pareja Ayuso, González Amador. Fueron 20 llamadas la noche clave de la filtración, ¿eh? Menuda actividad fuera del horario laboral que lleva Álvaro García Ortiz. Pero a quien deja en el papel de peripatético el informe de la UCO es precisamente no al fiscal, sino a Pedro Sánchez. Recuerden que Sánchez negó el borrado del móvil por parte del fiscal general del Estado y que retórico y pimponudo se preguntaba ¿quién va a pedir perdón a Álvaro García Ortiz? Más tarde Sánchez se burlaba de todos los que creíamos que había sido el propio Alvarito el que había borrado los mensajes. Y él decía que no había mensajes y los fachosferas dirán ahora que los ha borrado. Doble error del presidente. Hubo mensajes, sí. Fueron borrados, sí, también. Así que, por seguir las palabras del propio Sánchez, la infamia, en este caso la infamia del fiscal general, no le va a salir gratis. Y se lo anunciábamos aquí la semana pasada. La juez Viedma, que está detrás del caso del hermano de Pedro Sánchez, sigue la pista muy de cerca de ese asesor de Moncloa que cooperaba, que ayudaba con varias tareas a David Azagra y que posteriormente fue contratado por la Diputación de Badajoz. Ha pedido a la UCO una investigación exhaustiva sobre la correspondencia entre David Azagra y este trabajador de Moncloa, que
se lo hemos contado aquí, se dirigía a él con sorna claramente como querido hermanito. Además, la magistrada solicita a Presidencia del Gobierno documentación sobre los puestos anteriormente ocupados por este trabajador de apellido Carrero, incluyendo fechas de inicio y finalización, contratos laborales y motivos de extinción de la relación laboral con Moncloa. El Partido Popular de Madrid, ese que dirige Isabel Díaz Ayuso, llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que comparezca ante la comisión de investigación de la Asamblea llamada del caso Begoña. Ahí se trata de esclarecer si hubo o no favor por parte de la Universidad Complutense para con la esposa del presidente, Begoña Gómez. Fuentes de Moncloa han confirmado ya que Sánchez no acudirá a la citación al no estar obligado a ello y porque creen que lo de menos en esa comisión es investigar los hechos. Que el Partido Popular va a llamar a Pedro Sánchez Pérez Castejón a esta comisión de investigación para que nos cuente las irregularidades que pudieron crearse en la creación de estos programas, de estas cátedras extraordinarias que dirigía su mujer. Sabemos que no va a venir. Sabemos que no va a venir porque el titán de la transparencia no respeta las instituciones democráticas, no respeta al Senado, el que lleva meses sin acudir. Y Álvaro García Ortiz no es el único que cambia de teléfono. Hoy hemos conocido que José Luis Ábalos también cambió su terminal hace unas 2 semanas cuando el juez que le investiga ordenó seguir el registro de sus últimas llamadas. Un informe de la UCO señala además que el exministro estuvo junto a su amiga íntima Jessica Rodríguez en un viaje en Moscú en el año 2019. Ambos se alojaron en un hotel superlujo de 5 estrellas en el que el coste de las habitaciones por noche va entre los 500 y los 1.000 euros y todo ello fue a cargo del Ministerio de Transportes. José Luis Ábalos está cada vez más cercado en el caso Koldo. Según el debate, Ábalos cambió de teléfono justo antes de que el Supremo ordenara a la UCO investigar su tráfico de llamadas y mensajes. Ábalos ha estado utilizando el mismo número desde que llegó al gobierno en 2018. Pero hace 2 semanas decidió cambiar de número, ya que con el de antes se pudo haber intercambiado mensajes con el comisionista Víctor de Aldama, con su exasesor Koldo García, con Ángel Víctor Torres o con Santos Cerdán. El exministro tendrá que comparecer en el Supremo el próximo 20 de febrero. Días más tarde está citada Jessica, la mujer que acompañaba a Ábalos en cada viaje y con la que mantenía una relación extramatrimonial. Uno de los tantos viajes oficiales que realizaron juntos tenía destino Rusia y allí no se privaron de ningún tipo de lujo. Jessica, Ábalos y Koldo se alojaron en un hotel 5 estrellas que cuesta entre 500 y 1.000 euros la noche. Jessica, en aquel momento, era trabajadora de Ineco, empresa dependiente del Ministerio de Transportes, y cobraba a Ábalos por acompañarle 1.500 euros al día. Si el viaje a Rusia en agosto de 2019 duró 3 días, Transportes pagó a Jessica un total de 4.500 euros solo por acompañar a Ábalos. En aquella época los viajes no dejaban de sucederse. En septiembre de ese mismo año, Jessica acompañó al ministro a Canadá y un mes después a Abu Dhabi. En total, la UCO ha contabilizado un total de 16 vuelos en los que ella estuvo presente junto al exministro. Además, cuando a la joven se le acabó su contrato en Ineco, fue colocada a dedo en Traxatec, empresa dependiente del Ministerio de Hacienda. A todo ello hay que sumar que Jessica disfrutó durante 2 años y medio de un lujoso piso en el centro de Madrid, pagado por la trama. El alquiler rozaba casi los 3.000 euros. Ahora tendrá que rendir cuentas de todo ello ante el juez Leopoldo Puente. El comisionista Víctor de Aldama acudió al domicilio del exministro José Luis Ábalos para evitar que Hacienda le presionara o le extorsionara. En aquellos momentos, Aldama estaba en una inspección fiscal que afectaba a sus empresas y el empresario fue a casa de Ábalos para quejarse de que Koldo García, quizás aprovechando su amistad con el segundo de María Jesús Montero, estaba intentando vengarse de él porque la acción de la agencia tributaria arrancaba de un anónimo. El encuentro tuvo lugar el 11 de febrero de 2022, cuando Ábalos ya era completamente exministro, pero al parecer tenía los poderes de capo de todo el entramado.
Ni Sánchez ni casi ninguno de sus ministros se ha pronunciado en el día de hoy sobre Álvaro García Ortiz o ninguno de estos escándalos judiciales de los que hemos hablado en este informativo. Sánchez sí ha estado hoy en un acto por los 20 años de la Ley contra la Violencia de Género y ha aprovechado para decirle estas palabras al juez por el interrogatorio a la intérprete Elisa Mulia. Creamos sistemas de formación especializada a policías y a fiscales. Formación que, si me lo permiten, no le vendría mal revisar a algunos operadores del derecho. Hay interrogatorios que no despejan dudas, las aumentan. No permitamos que una mala praxis o la falta de empatía lleven a una sola mujer a preguntar si sí merece la pena la denuncia. Es evidente que el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, tiene la obligación profesional de viajar por medio mundo para defender los intereses de España, pero sus gastos no han sido transparentes hasta ahora y son algo más que escandaloso. Por ejemplo, 75.000 euros en comidas, en restaurantes y en hoteles, desde 2021, cuando llegó al cargo. 200.000 euros en desplazamientos, muchos de ellos son desplazamientos privados, donde no se especifica ni el destino ni la identidad de sus acompañantes. José Manuel Álvarez se ha gastado 75.000 euros en hoteles y restaurantes desde que llegó al Ministerio de Asuntos Exteriores. Estas son las dietas que, según el debate, corresponden a los casi 200 viajes que ha realizado el ministro. Unos desplazamientos que han supuesto un gasto de más de 200.000 euros, y todo ello sin contar con los hoteles, restaurantes o los gastos del Falcon u otras aeronaves del Gobierno que el ministro suele usar habitualmente. De todos estos desplazamientos destacan sobre todo 3 de ellos por ser de carácter privado. Algo llamativo porque para estar incluidos en este listado se ha debido utilizar algún tipo de recurso público. Bajo lupa están también otros 21 viajes del ministro, ya que no se especifica ni el destino ni la persona que le acompañó. Y atención, porque muchos de estos viajes han supuesto un gran desembolso para las arcas del ministerio. Se trata de los viajes a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021, 2022 y 2023. Estos 3 desplazamientos costaron más de 60.000 euros. Pero el ministro también desembolsó gran cantidad de dinero para desplazarse en 2022 a la cumbre del G20 en Bali. Allí se gastó 4.448 euros, mientras que el gasto superó los 5.000 euros cuando se desplazó a Nueva Delhi ese mismo año, en 2022. Ya en 2023, un nuevo viaje del ministro a Nueva Delhi supuso un gasto de casi 6.000 euros para el ministerio, mientras que el coste de los viajes de Álvarez para las reuniones de Naciones Unidas ese mismo año superaron los 7.700 euros. Unos viajes en los que muchas veces el ministro no ha dado las explicaciones suficientes. Ahora está envuelto en una gran polémica con los embajadores. En los últimos días, Álvarez ha destituido a varios diplomáticos españoles, quienes acusan al ministro de sembrar inseguridad y miedo en el cuerpo diplomático. Una nueva encuesta vaticina la victoria de la derecha en unas hipotéticas elecciones generales. El sondeo de NC Report para La Razón da 190 escaños a la suma de PP y Vox y confirma el avance de los de Abascal, que vienen adelantando estas semanas otras encuestas. La formación subiría 1 punto en un mes y no acusaría la crisis interna que se desató la semana pasada tras la salida de Gallardo. El PSOE, por su parte, caería unas décimas y no lograría revalidar el bloque de investidura pese a un ligero crecimiento tanto de Sumar como de Podemos. Abascal ha celebrado hoy este crecimiento pese a los ataques, dice, de sus enemigos y de sus no tan enemigos. En un momento en el que Vox sigue avanzando, a pesar de los disparos del enemigo y a pesar de los disparos de la quinta columna de la Puerta del Sol y de Génova 13, en el que Vox sigue creciendo en intención de voto, en el que Vox sigue creciendo en afiliación y en el que Vox sigue creciendo en influencia nacional e internacional.
Y médicos de toda España han salido hoy a las calles tras conocerse el borrador del Estatuto Marco de Sanidad. Denuncian que no se les ha tenido en cuenta y piden un estatuto propio por el empeoramiento de sus condiciones laborales. Los sanitarios creen que esta es ya la gota que colma el vaso. Critican que se establezcan horarios de 48 horas semanales y sobre todo se desmarcan de la incompatibilidad con la privada para jefes de servicio y para los nuevos médicos. Piden una nueva clasificación profesional con el consiguiente aumento de sueldo y establecer la medicina como profesión de riesgo. Este jueves a las 12 se van a congregar aquí en Madrid frente al Ministerio de Sanidad. Y en el panorama internacional, el brazo armado de Hamás, las brigadas Al-Qassam, han anunciado que no se va a producir el próximo intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos detenidos en Israel. Estaba previsto para el sábado 15 de febrero, pero dicen los de Hamás que debido a las violaciones del enemigo israelí, los términos del acuerdo del alto el fuego no se van a cumplir y no va a haber más intercambios por el momento. ¿A qué incumplimientos o violaciones del acuerdo de paz se refieren? Pues la última de estas supuestas violaciones es el retraso en el envío de una delegación israelí a Doha para negociar la segunda fase de la tregua y hacen de ello responsable al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y la guerra comercial desatada por Estados Unidos está cada día más cerca. Anoche Donald Trump anunció nuevos aranceles del 25% a todos los países que exporten aluminio o acero. Se trata de una prohibición que ya llevó a cabo en su primer mandato, pero en el caso del aluminio era solo del 10% y con excepciones para países como México y Canadá. Por cierto, que hoy entran también en vigor esos aranceles impuestos por China como respuesta a los impuestos por Donald Trump. Bueno, Donald Trump en la Super Bowl, pero le fue fatal a su equipo. Efectivamente, le fue fatal. Y equipo también, por cierto, de Taylor Swift, que van a ver en las imágenes dentro de pocos segundos, fue abucheada por varios de los presentes. Donald Trump cumplió anoche una tradición que hasta estos momentos ha quedado inaugurada por él, que es que un presidente de los Estados Unidos acuda a este evento que, más allá de lo deportivo, mueve masas allí en Estados Unidos. Fue visto con su hija y con su nieto, allí los están viendo en pantalla, y después decidió acercarse a saludar a los equipos. Como les decíamos, lo más comentado en las redes ha sido este momento protagonizado por Taylor Swift, que fue captada por las cámaras en un momento en el que fue abucheada por varios de los presentes. Trump no ha tardado en celebrarlo en sus redes sociales. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que continúen con la señal del Toro Televisión. Y volvemos mañana a la misma hora. Que descansen.